Buen día a toda la teleaudiencia de C9N. Arrancamos ya con este informe, Violeta. Nos vamos rápidamente, lo escuchamos al doctor Guillermo Sequera. Bueno, como todos sabemos, llevamos prácticamente 9 semanas de lo que llamamos una meseta, ¿verdad? Nunca tuvimos un pico así, bien puntiagudo, bien picudo, pero de la semana pasada sí presentamos un descenso bastante considerable, de un 17% de lo que era la media de unos 5.000 casos semanales todas las semanas, ¿no? Esta meseta empezó en la semana 36, que sería la última semana de agosto, y se mantuvo hasta la semana pasada, que presentó su primer descenso. Para hablar realmente de descenso, tenemos que ver por lo menos 3 semanas consecutivas de un descenso importante para poder decir que está descendiendo la epidemia. Así con solamente una semana no nos animamos a hablar de un descenso total de la epidemia. Si vamos a ver cómo transcurre esta semana, aparentemente la cantidad de casos de esta semana, son datos hasta el martes de noche, son pocos casos, probablemente va a repetir el mismo número que la semana anterior. Y bueno, veremos cómo va esto semana a semana. ¿Qué nos muestra también este gráfico? Nos muestra en color más oscuro lo que fue la curva epidémica de Alto Paraná, una curva muy importante para la región, pero quedó allá en la semana 34, 35, allá a mediados de agosto, su pico más importante. Luego se sumaron los departamentos o las regiones más pobladas del país, central y capital, en grises, en gris más oscuro capital, y esto fue lo que más marcó la tendencia de la epidemia, principalmente central, y a poco vamos viendo un descenso más en capital y un pequeño descenso en central. En celeste claro, allá arriba vemos los otros departamentos. Vamos a ver qué ocurre en cada uno de los otros departamentos. Como les comentaba, Central, departamento más poblado y de mayor densidad del Paraguay, tiene prácticamente una meseta, y la semana pasada presentó un 23% de descenso del número de casos. Esta semana probablemente va a terminar con los mismos números. Asunción presenta ya un ligero descenso de 3 semanas consecutivas, pero muy leve. Vamos a ver cómo terminamos esta semana. También hay pocos casos hasta la fecha. Alto Paraná, prácticamente los casos son muy pocos, y en el resto de los departamentos prácticamente estable. No me animo a hablar de descenso. Vamos a mirar qué pasa en cada uno de ellos. Caguazú, lo que fue allá, cada columna es una semana, ¿sí? Caguazú prácticamente hace 2 meses tuvo su pico. El trabajo que se hizo ahí, principalmente con el municipio, fue muy importante. Guairá también, la misma historia, hace 1 mes y medio más o menos su pico, prácticamente presentó números un poco más estables en la última semana. Cordillera, Cazapá, presentan casos, pero bastante estables. El único departamento del país que presenta semana tras semana, de hace prácticamente 1 mes y medio, 2 meses, es el departamento de Itapúa, donde cada semana tuvo entre 200, 250, superando a veces los 250 casos semanales. Los demás departamentos también, como Paraguarí, Misiones, Ñembucú, presentan bastante estabilidad. En el eje norte podemos ver Concepción. Ustedes recordarán, hace 2 meses Concepción también tuvo su pico muy importante. Tuvimos que también retroceder en fase, recordarán, y también un trabajo de los municipios. El trabajo acá de las autoridades locales es muy importante para la gestión y el control y diseminación de la epidemia en el territorio. San Pedro, Canindeyú y Amambay bastante estable, como también los departamentos de Chaco. Los departamentos de Chaco, principalmente Boquerón, tuvo un brote importante ya hace 2 meses, donde presentaron muchos casos, principalmente en poblaciones indígenas. ¿Qué pasa a nivel de central? Los municipios de central, porque aquí actualmente el epicentro de la epidemia en Paraguay, la pandemia, está en el departamento de central, donde principalmente San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá, Fernando de la Mora. ¿Sí? Esos son los 5 municipios donde se concentra la mayor cantidad de casos dentro del área metropolitana. A menor escala vemos también los otros municipios como Itaguá, que presentó un pico hace 1 mes, Areguá, Itá, San Antonio, ¿verdad? Donde tienen todos casos prácticamente, pero en menor cantidad. Esto es, están otra escala con el tope de 500 y están otra escala con el tope de 150. Bueno, pasemos a los hospitalizados. De los más de 60.000 casos que tenemos, hoy hasta la fecha tuvimos 5.106 hospitalizados. Eso corresponde más o menos a un 8% de todos los casos que tuvimos en el país, desde el principio de la epidemia hasta ahora.
¿Cuántos se fueron a la sala? De esos 5.106, el 84% fue a sala. Y un 16% de todo eso fue a terapia intensiva, a UCI. ¿Cuántas personas más o menos? Estamos hablando de 818 personas que ingresaron a terapia intensiva desde más o menos de mayo, que empezaron a entrar muchos pacientes en terapia intensiva, hasta la fecha. ¿Cómo se distribuyó en el sistema de salud? Esas 818 personas que entraban a terapia intensiva, el 44% aquí en verde oscuro ingresó a la terapia intensiva de los hospitales públicos, principalmente el INERAN y el Hospital Nacional de Itagua. Un 22% entraron a terapias de los hospitales integrados como del IPS, como por ejemplo principalmente en su momento el Hospital Integrado de Ciudad del Este. Y en verde más claro es exclusivamente los hospitales del IPS. Luego tenemos un 14% de los hospitales privados que recibieron también de esos 818 y un 4% de los hospitales, como por ejemplo el Hospital de Clínica, el Rigoberto Caballero, el Hospital Militar, ¿sí? Los otros subsectores del sistema de salud. Hablemos de mortalidad. Hasta ahora tenemos 1.462 fallecidos. ¿Y cómo se distribuye eso en el tiempo? Vemos que tuvimos una mayor cantidad, esta cada columna es una semana, ¿sí? La mayor cantidad de fallecidos tuvimos en la semana 40. ¿Cuándo fue eso? La primera semana, más o menos de octubre. En esa semana tuvimos un pico de fallecidos. A partir de ahí vimos un descenso bastante importante de fallecidos. Esto cierra la semana 44, ahora estamos en la semana 45 y probablemente vamos a seguir mostrando este descenso. Recordarán que ayer tuvimos 8 fallecidos, probablemente unos números más bajos de los últimos 2 meses. Siguiente. Bueno, para hablar un poco quiénes fallecen de COVID. ¿Sí? Me parece importante esta diapositiva, donde aquí ordenamos por grupo de edad. Aquí están los mayores de 80 años, aquí están los de 0 a 9 años en la parte inferior, y abajo vemos hacia la derecha las mujeres, hacia la izquierda los varones. Vemos que principalmente la mayor mortalidad se dan varones, y acá es como una tasa de incidencia. ¿Qué significa eso? La cantidad de fallecidos que tenemos según la población de ese grupo de edad. Porque ¿qué pasa? A veces vemos que la mayoría de los casos están en el grupo de las edades medias, de los adultos jóvenes. Entre 20 y 45 años más o menos está el 80% del problema de la epidemia. Tenemos fallecidos en nuestro grupo de edad, sí. Pero, y tenemos pocos fallecidos, parece, en las áreas, en los grupos de edad superiores. Parece que hay poco. Pero para ese grupo de edad, porque en esa población hay poca gente también, la proporción de fallecidos, según la cantidad de gente que tiene ese grupo de edad, es bastante importante. ¿Sí? ¿Cuáles son los números? Están muy pequeñitos. 426 varones por 100.000 varones en la edad de 80 años. ¿Sí? Esa es la tasa para ese grupo de edad. Y, por ejemplo, a los entre 30 y 39 años, 4.5 varones fallecieron por 100.000 varones de ese mismo grupo de edad. Entonces la diferencia es prácticamente 100 veces más de fallecer cuando tienen más de 80 años por COVID, según estos datos que estamos viendo. Entonces, importante, ¿qué sacamos de esto? El grupo que más tenemos que cuidar es al grupo de los adultos mayores, principalmente de los 60 para arriba. Se duplica prácticamente de 70 a 80 y se duplica otra vez, ¿sí? Prácticamente es como multiplicar cuadráticamente los de más de 80 años. Otro dato importante, el personal sanitario. Para nosotros, lo que pasa con el personal sanitario, más allá de la gestión de los recursos humanos en los hospitales, de quién va a cubrir la guardia, la urgencia, porque hay una baja por COVID, es un centinela de lo que está ocurriendo en la comunidad y en la epidemia. Es el personal o el grupo de población que está más observado dentro de la epidemia. Estamos encima con los test, estamos con los controles, todo el equipo de control de infecciones pendiente de lo que ocurre con el personal del ANCO. Y nos habla un poco también de lo que ocurre en la epidemia fuera del hospital. ¿Por qué? Porque el personal del ANCO también tiene vida comunitaria. El personal del ANCO también hace una vida en la sociedad. Y estamos viendo que un 60% de todos los casos que ocurren en el personal del ANCO se contagian en la comunidad. Ese 40% restante, la mitad se contagia atendiendo
a un caso positivo, probablemente con un nivel de protección que por ahí no correspondía para eso. Y la otra mitad, o sea, un 20%, en los momentos de descanso dentro del trabajo de los hospitales. ¿Qué vemos? En Celeste vemos que cada semana tuvimos casi prácticamente de la semana 34, 35, 36, que sería agosto, 1000 notificaciones que los servicios nos decían: acá hay un contacto, acá hay un caso sospechoso. Y esto es los positivos de esos grupos. 400, y acá estuvo el pico. En la semana 36, el pico de más de 400 casos en una semana de personal de blanco que fue positivo. Esto progresivamente fue descendiendo, luego volvió a presentar un pico aquí, pero menor que este, y está presentando poco a poco un descenso muy importante. ¿Por qué insistimos en esto? Porque esto habla de lo que ocurre en la comunidad y, como dije, es la población más observada que nosotros tenemos de todas las poblaciones que existen en nuestro país. El personal blanco que está más observado. Más se les hace test, más estamos encima. Bueno, dicho todo esto, comparemos un poco cómo estamos con la región, con los datos duros principalmente. La tasa de incidencia acumulada, ¿qué significa? En todos los casos que tuvimos por la cantidad de habitantes, que tan grande fue la epidemia para nuestra población. Porque si nos comparamos con números duros así absolutos con Brasil, siempre nosotros somos más pequeños, ¿verdad? Porque tenemos una población pequeña. Pero si ponemos por tasa acumulada, por 100.000 habitantes, nos podemos comparar con otros países con poblaciones diferentes. El país que más tuvo casos en Sudamérica por su cantidad de habitantes es Perú, con más de 2.738 casos. Luego tuvo Chile, luego tuvo Argentina. Ahora está Argentina, que está en su pico epidémico, si esto probablemente va a ir aumentando. Y en cuarto lugar está Brasil. Brasil tuvo muchos casos, pero está por detrás de otros países por la cantidad de habitantes que tiene. Luego está Colombia, luego está Bolivia, luego está Ecuador, y nosotros estamos en color azul acá. Esto es muy importante. Nosotros estamos todavía con una epidemia que va a seguir dando casos, va a seguir aumentando, pero también irán aumentando. Luego sigue Venezuela, y en último lugar, el país que hasta ahora tiene menos casos en toda la región, que es Uruguay. La tasa de letalidad, ¿qué significa esto? La cantidad de personas que fallecieron por COVID sobre la cantidad de casos COVID que tuvo el país. ¿Sí? Es un porcentaje de fallecidos, total de casos, ¿sí? No sobre habitantes. Entonces, el país que más, en Sudamérica, que más se le fallecieron por la cantidad que tuvieron, fue Ecuador. Prácticamente el 7.5% de todos los casos que ellos tuvieron fallecieron. Bolivia también 6.2%, Perú 3.8%, Brasil 2.9%, Colombia 2.9%, Chile 2.8%, Argentina 2.7%, nosotros estamos con 2.2%. Uruguay está 1.9% y Venezuela 0.9%. Uruguay, aquí hay que entender que aunque tuvo pocos casos, falleció una cantidad considerable. Hay que entender que también es una población más anciana que la nuestra. Nosotros tenemos a nuestro favor ese bono demográfico de una población muy importante joven. Tasa de mortalidad, ¿qué es esto? Es la cantidad de fallecidos sobre la población del país. ¿Cuántos fallecieron? Y el tamaño de nuestro país, no cuántos positivos tuvimos. Porque eso depende mucho de nuestra capacidad de testeo. En cambio, si comparamos los fallecidos por el tamaño del país, es el número más duro y el marcador más importante de la epidemia. ¿A qué país de Sudamérica se falleció más gente según su tamaño de país? Perú. Se le murieron 105 personas por cada 100.000 habitantes. Luego está Bolivia, 104 personas por cada 100.000 habitantes. Ecuador, con 75 por 100.000 habitantes. Brasil, 74. Chile, 74 también. Argentina, con 69.9. Colombia 62 y nosotros estamos con 19. Venezuela y Uruguay son los que tienen los números más bajos de la región. Vamos a comparar un poco con otros países fuera de la región. Es importante con países que les fue más o menos bien y países que les fue más o menos mal, ¿verdad? Y aquí en la clínica, en la misma escala, vamos a ver países como, por ejemplo, España, Reino Unido, Italia, tuvieron tasas muy parecidas a lo que fue en Ecuador, a lo que fue Brasil, Chile, Argentina. La cantidad de personas que se les murió por habitantes fue muy parecido a lo que ocurrió en Brasil, inclusive. Y los países que sí manejaron bastante bien la epidemia, como Alemania, se les fallecieron 13, 14 personas por 100.000 habitantes.
también podemos ver Australia, podemos ver Corea del Sur, donde alrededor de 1 o 2 personas nada más por 100.000 habitantes. Son los países exitosos y son los con los cuales tenemos que comparar. Bueno, en línea general la epidemia aparenta un descenso, como dije al principio, me animaría a hablar con certeza de un descenso cuando veamos 3 semanas consecutivas de número de descenso, pero los números van a seguir aumentando, el número probablemente menores, pero va a seguir aumentando en los tamaño, la mortalidad, todo esto va a seguir aumentando en números. El epicentro de la epidemia es Central. ¿Qué parte de Central? San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y Mariano son los municipios con mayor cantidad de casos por la cantidad de habitantes que tienen. Y bueno, eso es todo, así que si tienen alguna pregunta, me quedo aquí a disposición. Muchas gracias, doctor Guillermo. La primera consulta es del 13. ¿Recomendará el Ministerio de Salud una cuarentena total el 7 y 8 de diciembre? Por la decisión tomada ayer por el obispado, consideramos que probablemente no va a ser necesario realizar eso, ya que las actividades están prácticamente cerradas y estimamos de que no irá. Voy a repetir las ciudades del país que son las más preocupantes ahora mismo por el aumento de casos de COVID. Las ciudades, ¿verdad? Si no hablamos de regiones, si hablamos de regiones, Itapúa, ¿y qué ciudades, qué distritos de Itapúa tienen el 85 o 90% de los casos? La ciudad de Encarnación y Campereta. Ahí se concentra prácticamente el 86-87% de todos los casos que tiene Itapúa. Itapúa tiene varios distritos casos, pero en esas 2 ciudades. Es el único departamento que tiene, obviamente marcado por esas 2 ciudades, un ascenso. Ahora, ¿qué ciudades tienen más casos en este momento? Obviamente también, no olvidamos, Asunción como ciudad tiene alrededor de 1.000 casos semanales, eso es importante. Y a nivel de Central, que tienen alrededor de 500 casos semanales, principalmente San Lorenzo y Luque, son las ciudades que más casos tienen en Central. Radio 1000, a pesar del relajamiento que se viene observando, esto no supuso una disparada exponencial de contagios y muerte al nivel observado en países de nuestra misma región. ¿A qué estima usted que se debe? Nosotros creemos que el efecto de la cuarentena inteligente, de esa gradualidad en que se fue haciendo, de una gradualidad que no era cada 3 o 4 días, se iba pasando de etapas cada 3 semanas, en algunos momentos fue más de un mes para pasar de una fase a otra, abrir por sectores económicos, no tanto actividades específicas, sino por sectores económicos. Todo eso hizo de que la epidemia se vaya dando de manera lenta y tengamos nosotros esta gran meseta. La meseta, si cerramos todo y era muy dura nuestra cuarentena, en la mitad esto iba a caer de golpe. Pero si no hacíamos la gradualidad, probablemente a los 2 meses íbamos a tener otra vez un pico. El hecho de ir abriendo en fase hizo de que el número de casos se vaya dando de acuerdo a nuestra capacidad del sistema. Que es cierto que estuvo a tope en algún momento, pero en este momento está por debajo del 80% en ocupación de camas, y es un número que venimos teniendo desde hace prácticamente 8 o 9 semanas. Entonces, respondiendo, es la gradualidad de cómo se fueron activando diferentes sectores económicos y sociales. La llamada segunda ola del coronavirus que vemos en Europa, ¿llegará al Paraguay? Y si llega, ¿cuándo? Hay 2 respuestas para eso. La más probable es que sí. Y entendiendo cómo es la inmunidad del virus en las personas que en general generan anticuerpos para 2 o 3 meses. Hay gente que le dura más, hay gente que le dura menos, pero en promedio 2 a 3 meses es el periodo que se vio entre un pico y otro en esos países del norte. De 2 a 3 meses entre un pico y otro. Entonces, es muy probable que de 2 a 3 meses de esto volvamos a tener un ciclo epidémico del virus. Ahora, hay que prepararse para eso. Ahora, lo importante es entender que nosotros modificamos tanto la curva epidemiológica de este virus que es probable también de que tengamos algunas particularidades en esa segunda curva. Yo siempre digo que nuestra primera curva tiene características muy similares a la segunda curva de esos países en cuanto a la letalidad, la mortalidad y el ritmo de la actividad. La consulta refería al ámbito educativo, teniendo en cuenta que las clases están en término, especialmente del tercer año que están culminando. ¿Podría realizarse entrega de títulos o colaciones?
Eso encaja perfectamente según los protocolos de eventos que ya están habilitados, que ya están aprobados. Si todo evento se encaja en ese protocolo, no habrá problema de realizar. Radio Nacional del Paraguay, ¿existe algún tipo de mutación del virus en nuestro país, así como se ha visto en otros países desde que empezó la pandemia? Nosotros enviamos muestras para hacerse una secuenciación del ADN, estamos esperando los resultados. Para hablar específicamente de nuestro país no podemos decirlo, pero sí podemos hablar de lo que ocurre en la región. En la región, aparentemente en Brasil hay una cepa que se puede considerar la brasilera, pero que tiene cambios así muy importantes. Sí se está hablando de unos 5 a 6 mutaciones a nivel global, pero los cambios, ese cambio del virus o esa mutación del virus, aparentemente se puede hablar de una mayor o menor letalidad. Lo que más cambió desde enero a este momento no es tanto el virus. Nosotros somos los que más cambiamos, entendiendo el virus y controlando la epidemia. Respecto al tema de las vacunas, ¿se tiene alguna fecha de arribo al país teniendo en cuenta que Argentina prevé su llegada para enero o febrero del 2021? Bueno, como todos saben, Paraguay está ya desde hace meses siendo parte del mecanismo COVAX de adquisición de vacunas. Es un mecanismo de compra a escala. Nuestro país por sí solo no puede salir a comprar, los precios van a ser muy caros, nos conviene comprar a escala y en consenso con otros demás países de nuestra envergadura. Este mecanismo nos da la oportunidad de poder elegir, de poder discutir entre los demás países cuál es la mejor vacuna para nosotros. No tenemos que escoger la primera vacuna que sale y ya comprometernos con esa. Sí, nosotros pusimos unos fondos para comprar la vacuna que nosotros vamos a elegir luego de poder ver cuáles son las mejores vacunas. Hasta el momento, ninguna de todas las vacunas que están en fase 3 está ya registrada y lista para su venta en los países. Uno sí puede condicionar la compra ahora, pero no están registrados todavía. Probablemente para fin de año vamos a tener más de una vacuna, seguro que 2 y 3, que estarán listas para su compra. Tenemos inclusive tiempo de ver qué países compran esta vacuna, cómo les va a esos países en el invierno del norte y poder elegir allá por marzo cuál es la mejor vacuna para antes de nuestro invierno. Asunción, Post Noticias. La situación de Itapúa pone en riesgo la posible reapertura de la frontera y de la zona turística. ¿Cuáles son los trabajos que se realizan en el lugar? Así es, Itapúa es el único departamento que hoy está teniendo su pico epidémico aparentemente. El ritmo de la epidemia nos muestra a que tenemos que aplicar actividades. Invito a la intendencia de Encarnación, de Cambretá, principalmente los municipios más afectados de Itapúa, a que colaboren, así como colaboraron con el Oviedo en su momento, Caguazú, Villarrica, Ciudad del Este, el municipio de Concepción. Cuando el centro de la epidemia estaba ahí, las medidas de control, del hacinamiento, de la aglomeración, de la actividad nocturna, por 2 semanas, solamente por 2 semanas, si todos juntos, más allá del Ministerio de Salud, el gobierno local, pone su parte, se puede disminuir el ritmo de la epidemia y en 2 o 3 semanas podemos estar hablando de una Encarnación que esté lista para recibir a los turistas tanto del interior del país como también de los extranjeros. Sabemos que Argentina está con voluntad de abrir las fronteras, pero todavía está en mesa de discusión. ¿Cuáles son las premisas de los trabajos para el operativo verano? Reapertura de todos los espacios no podría ocasionar un colapso por más que se tomen las medidas sanitarias. Siempre ir abriendo fases aumentamos el riesgo, eso es importante entender. Como hablé antes de la gradualidad de los eventos, es muy importante entender, tenemos una población entrenada, hace 7, 8 meses que tenemos la epidemia, hace 7, 8 meses que venimos aprendiendo de ella, la gradualidad de cómo se fueron dando y se fueron aplicando los protocolos, nos da una fuerza de poder domar esa epidemia, lo venimos demostrando, pero bueno, siempre ir dando un paso genera más riesgo, pero estamos mucho tiempo más avanzados en la epidemia y estamos con mucho más conciencia como sociedad y también como ministerio de cuáles son las medidas más importantes de control. Por más protocolo que haya, las cosas básicas, el lavado de manos, que es marca registrada de Paraguay, el uso de tapabocas, el distanciamiento y el cuarto que no tenemos que olvidarnos de aprender muchísimo en los últimos meses es los espacios ventilados. Aunque estemos con aire acondicionado, por el calor que hace, intentemos abrir las puertas, intentemos abrir las ventanas. Eso es fundamental para que si hay una persona enferma que es asintomático,
ese aire circule y no suceda el contagio. Así que con estas medidas básicas, nosotros la semana que viene queremos sacar un protocolo general que sea aplicable ya a largo plazo. Es un poco el espíritu que estamos trabajando, según grandes pilares como todo lo que sería eventos, arte, deporte, para no tener que estar habilitando cada actividad específicamente, sacar como lineamientos generales saludables, porque más allá de COVID, que deberán ser cumplidos para adelante y para lo que va a ser el verano. ABC Cardinal, ABC TV, hay casos ya confirmados de difteria en Perú. ¿Cuándo fue la última vez que Paraguay tuvo casos confirmados y cuáles son los riesgos? Bueno, eso es importante. La difteria es una enfermedad que nosotros el último par de casos tuvimos en el 2011, luego en el 2002 tuvimos unos 50, 60 casos. Es una enfermedad que prácticamente nos olvidamos por las buenas coberturas que tuvimos de vacunación. Tenemos que cuidar eso. En la región está habiendo otra vez rebrotes de enfermedades inmunoprevenibles, o sea, prevenibles por vacunación. ¿Y por qué está habiendo este rebrote? Por la caída de vacunación por causa de la epidemia. ¿Qué pasa? Durante el periodo de cuarentena muy importante, mucha gente no fue a consultar, o si fue a consultar, fue solamente para COVID. El sistema de salud también está muy enfocado a todo lo que es COVID y nos estamos olvidando de un montón de otras enfermedades que son las otras olas de la epidemia, las enfermedades crónicas y entre ellas las enfermedades inmunoprevenibles. Así que yo sé que el ministro está firmando en las fechas una resolución de intensificación de la vacunación en todo el territorio nacional. Por ejemplo, de la difteria, ¿verdad? Tenemos que cerrar por lo menos coberturas más importantes para el año en nuestro país. Nuestro país descendió a nivel de cobertura alrededor del 14-15% comparado con el año anterior. Tenemos países justamente como Perú, que tuvo prácticamente un 40% menos de cobertura que el año anterior. O sea, este problema de la caída de vacunación se dio hasta en países del primer mundo y en nuestra región. Así que es un momento de dejar de estar hiperconcentrados en COVID y empezar a ver un poco todo el espectro de todas las otras enfermedades que nos están esperando. Una consulta, en este caso del holding ABC, que habla sobre los casos de Itapúa. Se habla de manejo de casos de falsos positivos. ¿Los casos de Itapúa realmente se dispararon o se confirma que se trató de un error de laboratorio? Recomendaciones que se han tomado en cuenta de la reactivación del turismo en esa región. Ok, con respecto a Itapúa, sí ocurrió un evento en el laboratorio por el cual la directora del Laboratorio Central de Salud Pública estuvo por ahí esta semana, lunes, martes, miércoles, con todo su equipo técnico visitando, relevando muestras para ver qué es lo que ocurrió. Pero bueno, nosotros en el sistema de salud entendemos que pueden ocurrir errores, lo veremos. Hoy a la tarde va a estar el informe de la directora del Laboratorio Central para compartir con todos. Pero a pesar de eso, estos fenómenos fueron 10 muestras que tuvieron como un resultado diferente en otro laboratorio y que es lo que se está estudiando, 10 muestras. Pero fíjense, acá estamos hablando de 250 positivos, ¿sí? 200, 240, 250, o sea, por más de que 10 muestras hayan tenido un problema, creo que de esas 10, 7 tuvieron problemas, son eventos de laboratorio que ocurrieron en todas las regiones. Por primera vez le toca a Itapúa discutir este problema, pero el Ministerio de Salud es una discusión que tuvimos en Central, en Capital, en Ciudad del Este, en su momento, en Concepción. Son problemas técnicos que los resuelven los técnicos. Siguiente consulta de ABC. ¿Cuál es la previsión de la situación epidemiológica del dengue para el verano? ¿Se cree que volverá a una epidemia? Bueno, el dengue en nuestro país es endémico desde el 2009, como todos saben, todos los años tenemos dengue, solamente que algunos años tenemos más dengue y otros menos. Nos tocó en el 2020, a principios de 2020 y finales del año pasado, tener la epidemia de dengue más grande de los últimos 10 años por lo menos. Y eso condiciona mucho cómo va a ser esta epidemia. ¿Va a haber dengue? Claro que va a haber. Tuvimos dengue, tuvimos ya unos cuantos casos de dengue serotipo 2 en el norte del país. Notificaciones de dengue van en aumento. La semana pasada cerramos con más de 90 notificaciones a nivel nacional. ¿De dónde principalmente son? Son de Central y Capital. Igual 90 es relativamente poco. Nosotros marcamos el inicio del periodo epidémico de dengue cuando tenemos más de 200 notificaciones a nivel nacional durante 3 semanas seguidas. Cuando tenemos así, hablamos, aquí empezó otra vez la nueva epidemia y terminamos el periodo interepidémico donde estamos. Entonces, ¿va a haber dengue? Sí va a haber. ¿Va a ser grande la epidemia? Es muy probable de que no sea tan grande como la última, pero sí puede ser que el verano, cuando empiecen las lluvias,
tengamos casos importantes a nivel país. Consulta de Canal Gen y Universo 970. ¿Cuál es el protocolo para la gente que ya tuvo COVID y luego contactó con un positivo? Bueno, es importante saber cuándo tuvo COVID. Uno puede reinfectarse de COVID, claro que sí. Hay literatura a nivel internacional. Es escaso, es un poco raro, pero ocurre. Hay tantos casos que si decimos, el 1% se reinfecta, pero si tenés 60.000 casos, el 1% son muchas personas, ¿verdad? Si tenés millones de casos también, el 1% es muchas personas. Ocurren reinfecciones. Por eso las personas que tuvieron la enfermedad igual tienen que tomar las precauciones como si no la tuvieron. Una vez que terminaron su aislamiento obligatorio por estar enfermo, uno vuelve a su trabajo, vuelve a su vida cotidiana con el uso del tapabocas, con el lavado de manos, con la distancia, adaptándose a todas las medidas. No cambia nada si no haya pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre existe el riesgo de reinfección. ¿Qué pasó de los 250.000 test rápidos? ¿Dónde fueron distribuidos? No tengo la lista completa, pero sí yo sé que prácticamente todas las regiones sanitarias recibieron. Ayer en una reunión con todas las regiones mostramos la distribución de estos test rápidos, que son hisopados también. Es un hisopado donde se detecta una proteína del virus. El hisopado del PCR detecta el ADN viral, nombre y apellido. En cambio, con el antígeno vemos una parte del brazo, la pierna, y sabemos que es el coronavirus. Es un test que se puede tener resultados en 1 o 2 horas como mucho. Es muy útil cuando la persona tiene síntomas de COVID. Eso es importante entender. No usen el antígeno. De hecho, se dieron recomendaciones al sector público y al sector privado, pero es muy importante que la gente dimensione. ¿Cuándo es útil ese test rápido? Cuando uno tiene síntomas de COVID. Si uno está con tos, está con dolor de garganta, perdió el olfato, parece COVID. Entonces me hago el test rápido. El test rápido si te dice que sí, seguro. Y si te dice que no, también es muy probable que seguro que no. Pero cuando uno se hace asintomático, por ejemplo, uno se quiere operar, un prequirúrgico, o uno se quiere viajar, o se va a hacer por recibir quimioterapia. Entonces, cuando uno se hace, está sano, pero se quiere saber si tiene o no tiene, no sirve el antígeno. El que sirve ahí es el PCR, el hisopado del PCR. Siguiente consulta, la de C9N. Ahora que ya sabemos más del COVID-19, ¿cómo vamos a enfrentar la segunda vuelta al mundo del virus, sobre todo con el personal de blanco? Bueno, siempre tenemos a nuestro favor ver un poco lo que está ocurriendo en el norte del mundo, esa segunda ola, qué hacen ellos, qué hacen bien, qué hacen mal, y nosotros ir aprendiendo y adaptando también a nuestras capacidades. Entonces, tenemos a nuestro favor que creamos un sistema muy interesante de monitoreo de la epidemia basado justamente en el personal del blanco. Y en eso Paraguay siempre ha sido ejemplo y ha sido el propulsor del personal del blanco, un indicador centinela de lo que ocurre en la epidemia. Todo lo que ocurre con el personal del blanco se anticipa en 2 a 3 semanas lo que va a pasar en los próximos días. Entonces, el personal del blanco es, por un lado, como dije, es importante controlarlo por la gestión del recurso humano dentro de nuestros servicios, ¿verdad? Y de proteger también porque van recibiendo los enfermos, no solamente por COVID, sino un montón de otras patologías. Entonces, tiene que ser que estemos seguros que no tengan la patología, el COVID. Y ese monitoreo preciso que venimos haciendo con el personal de blanco es fundamental para el control de la epidemia. Nos anticipa mucho, entre 2 a 3 semanas, lo que va a ocurrir. Así que es un indicador para tener en cuenta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo nuestro sistema de control de infecciones en los diferentes hospitales y eso va a ser fundamental para siempre anticiparnos 2 a 3 semanas y poder ir dando pasos de lo que puede ser esta seguidilla de apertura de diferentes actividades económicas y sociales. ¿El verano requiere cuidados diferentes? El verano nos mostró justamente en el norte del mundo también que en pleno verano pueden ocurrir brotes epidémicos muy importantes. Es cierto, al virus es cierto que le gusta un poquitito más el frío que el calor, pero igual con el calor puede dar grandes brotes y alta mortalidad. Entonces eso no cambia mucho. Al virus lo que le interesa es que estemos todos juntitos, sin tapabocas, en un ambiente cerrado. ¿Y cuándo ocurre eso? Generalmente cuando hace frío, ¿verdad? Porque nosotros los humanos nos encerramos en un lugar y porque hace frío, ¿verdad? Y estamos más juntitos y estamos probablemente sin tapabocas y probablemente nos lavamos menos las manos, ¿verdad? Entonces, esas condiciones generan situaciones donde el virus se contagia de manera muy importante, no tanto por la temperatura baja, sino por qué hacemos socialmente los humanos cuando hace frío. Cuando hace calor estamos más dispuestos a estar en el aire libre, con la ventana abierta, entonces toleramos mejor estar un poco afuera y hace que el contagio sea menor.
Así que, ¿qué tenemos que hacer en el verano? Lo mismo que hicimos en el invierno. Cuidarnos, usar tapabocas, distanciamiento, cumplir los protocolos, la ventilación que es importante. Diario, hoy, ¿cuándo se habilitarán en forma permanente los cementerios para las visitas diarias? No está eso en fecha, podemos discutirlo durante lo que va de la semana que viene para dar un calendario de cómo se iría dando la apertura, pero eso está cerrado todavía. Vigilancia aún no tiene registro de personas que hayan sufrido una reinfección de COVID atendiendo a la pandemia y lleva 8 meses. Tenemos una lista de personas que aparentan ser reinfecciones, pero no superan la decena. Es algo que tenemos que investigar, así que pedimos también a los centros, los institutos de investigación, que nos ayuden a todo lo que es, porque ¿cómo confirmamos nosotros la reinfección? Es importante tener los dos virus, el virus que se haya guardado en el tubo, el virus de su primera vez y el virus de su segunda vez. Y hay que hacer secuenciación del ADN y ver si es el mismo, por ahí es la persona, si es uno de los, por ejemplo, como sabemos todos, ¿verdad? El coronavirus hay personas que siguen eliminando el virus, ¿sí? Inclusive dejan de eliminar y vuelven a eliminar. Entonces, puede ser que sea una persona que dio negativo y luego vuelva a eliminar el mismo virus de antes. No es que sea una reinfección realmente. Entonces, todas estas cosas que son bastante técnicas y que están en el ámbito de la investigación, estamos abiertos para seguir avanzando. Diario Última Hora, ¿ya se maneja una proyección a corto plazo considerando la situación de relajamiento en muchos sectores y que podría dar aumento antes de esas 3 semanas para confirmar el descenso? Es muy difícil hablar con certeza de eso. Nosotros venimos aplicando el término el principio de la gradualidad de la apertura. No se puede ir abriendo todo de golpe. Si siquiera en un mes, por más que vayamos calendarizando, tiene que ser como mínimo 3 semanas. Lo ideal, inclusive cada vez hay más evidencia de que entre fase y fase tiene que haber alrededor de un mes o 40 días para realmente medir el impacto de la medida tomada. Entonces, lo mínimo es 3 semanas. Eso nos demostró Europa, que fue abriendo más o menos cada 5 días diferentes actividades económicas y luego tiene un rebrote muy importante. Nosotros estamos haciendo una experiencia muy ejemplar a nivel global y ahí podemos demostrar de que esa apertura con gradualidad, que es cierto, nos muestra un descenso muy importante que todos habríamos querido al llegar al pico acá descender, pero sí tener una cantidad de casos que es digerible por el sistema de salud. Segunda consulta del diario Última Hora. ¿Cuáles son los factores que influyeron para que el 44% de los que ingresaron a UTI haya fallecido? ¿Qué representa dicho porcentaje? Bueno, eso es muy importante entender que tuvo su ciclo. Recordarán antes, en los primeros casos, prácticamente teníamos un 90 o un 100% de mortalidad de los que iban ingresando a UTI. Luego eso fue cambiando, 70, 80% ya por julio, agosto, y a partir de septiembre prácticamente se redujo a la mitad, inclusive en algunos momentos menos del 50%, o bien digo 44% de letalidad. Todos los que entraban a UTI, un 44 o un 50% fallecían. Esto mejoró muchísimo. Como dije, 90% era antes, ahora es menos del 50%. ¿Qué significa eso? Habla un poco de la curva de aprendizaje de la epidemia. No era lo mismo lo que sabíamos allá en mayo, abril, junio, julio, como lo que sabemos ahora en la epidemia en octubre, en noviembre. Sabemos cuál es el mejor tratamiento, sabemos qué tratamientos nos sirven, sabemos qué hay que hacer en terapia para que realmente el paciente no fallezca, y también la seguridad de nuestros médicos terapistas de conocer el virus y qué parámetros son los que hay que manejar. Esa curva de aprendizaje nos habla de ese descenso tan importante que más o menos encaja con la mortalidad de varios países de la región. Radio La Unión. Europa es el centro de aumento de casos. ¿Pasajeros que vienen de Madrid a Asunción deben hacer cuarentena obligatoria? Hasta el momento, sí, todo aquel que entra al territorio nacional debe hacer cuarentena obligatoria. Estamos discutiendo, obviamente, con las agencias de viajes, con las aerolíneas, también con la gente de la INAC. Lo de eliminar la cuarentena, esto está en discusión aún. Son recomendaciones globales lo de eliminar la cuarentena y bueno, iremos viendo cómo se cierra esto durante el transcurso de esta semana y la otra. Paraguay TV, aún no tenemos los primeros resultados de las pruebas de cero prevalencia y cuál sería el porcentaje que tenemos que alcanzar. No hay un porcentaje que tenemos que alcanzar, el porcentaje va a ser el que sea, ¿verdad? No hay una meta para eso.
El estudio de cero prevalencia recién empezó la semana pasada en Ciudad del Este. ¿Por qué empezamos ahí primero? Porque fue la región del país que tuvo su primer pico. Y más o menos se hace tomando un tiempo prudente después de ese pico y hacemos el test de anticuerpos, que ese sí es un test rápido que no es hisopado. Hacemos un pinchacito como para medir el azúcar en la sangre y ahí vemos si es positivo o no según la generación de anticuerpos. Hasta ahora va al 50% de la población estudiada en Ciudad del Este. Probablemente va a terminar la semana que viene, a mediados de la semana que viene. Se habla de una tasa de positividad en Ciudad del Este cercana al 18-20% de positivo. Es muy alta. Vamos a ver cómo terminan los resultados finalmente. Y después vendríamos también a hacer en el otro lugar donde estuvo el epicentro de la epidemia, que es Central y Capital. Estaremos haciendo en las siguientes semanas, el mismo muestreo que se hace con una encuesta, ¿verdad? Se le pregunta también a la persona si tuvo los síntomas, si se había hecho el test realmente, si supo que tuvo COVID, si en su familia hubo COVID, si hay un fallecido. Un montón de preguntas también sociodemográficas que nos dan una perspectiva de lo que ocurrió en ese territorio. Es muy útil hacer prevalencia porque nos da el tamaño real de la epidemia. Nosotros sabemos que lo que estamos viendo acá son los casos que se fueron a consultar y fue nuestra capacidad de lo que pudo detectar. Probablemente habrá sido mucho más grande y los estudios de prevalencia nos ayudan a estimar ese tamaño real que tuvo la epidemia. El tema del regreso del público a las canchas es una consulta también que se está realizando, doctor. Sí, el regreso del público a las canchas también está en discusión, todavía no hay ninguna certeza al respecto. Encajaría también en algunos protocolos de eventos, así que no me animo a decir que ya está cerrado, pero sí hay una mesa de discusión al respecto. Bien, muchas gracias, doctor Guillermo Sequera. Hasta aquí la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. Bueno, muchas gracias. Bueno, así lo escuchábamos al director de Vigilancia, el doctor Guillermo Sequera, con respecto, a todo el resumen. Vamos a ir luego ya repasando los datos precisos que nos ha dejado esta última conferencia, teniendo en cuenta, que fue encabezado por él. El ministro continúa en cuarentena. Así es, nosotros ya en instantes vamos a tener todavía todo el resumen completo. Hay algunas cosas que vale la pena puntualizar ya de entrada, ¿verdad? Por ejemplo, Itapúa está presentando, una especie de pico porque han ido en aumento los casos, a diferencia de otras localidades. Por ejemplo, Boquerón y Concepción decía que han ido en retroceso. Ahora, sigue siendo el punto más complicado a nivel nacional la zona central del país, puntualizando unas ciudades, entre ellas Lambaré, Fernando de la Mora, también San Lorenzo, ¿no? Sí, San Lorenzo, Luque decía, y Capiatá. tengo entendido que Capiatá. Ahí está, esos son los 5 puntos con respecto a la región central. Hablaba también de algo muy interesante, y esto es lo último prácticamente que escuchábamos en la conferencia, este estudio de los anticuerpos que se está realizando en Ciudad del Este, que no es el hisopado que nosotros conocemos, sino es la toma de sangre, y lo que se busca es saber qué cantidad de gente tuvo en esa región el coronavirus. Y decía que hay una prevalencia de 18 a 20%, o sea, 20% de la población que da positivo. Es alto el número, decía, y esto después se tiene que hacer también aquí en Central y Asunción. Bueno, se comienza por el Alto Paraná porque fue el primer punto en nuestro país que presentó el pico, por así llamarlo, entonces empiezan a hacerse los estudios en ese lugar. Ahora, un montón de otras dudas que fue de alguna manera evacuando y también comparando a nivel regional la situación de Paraguay, que sigue posicionándose entre los últimos, ¿verdad? Siempre por debajo de Uruguay, en este caso, que es el país que lleva de la mejor manera aquí a nivel regional, hablando siempre de números, la epidemia. Pero eso nos habla de que hay un trabajo intenso y positivo por parte de la ciudadanía también. Sí, señora. Lo hablábamos con Sol fuera de cámara. Yo le decía, ¿será que tiene algo que ver también el tema del calor? Que muchos había dicho previamente. Decía el ministro, el director decía claramente, no tiene nada que ver, es simplemente la conciencia ciudadana. Hay un buen trabajo también por parte del ministerio, hay que reconocerlo. Y decía, lo que se está trabajando ahora es un protocolo general para adoptarlo a partir de ahora y por todo el verano. No es que en el verano se libera todo y volvemos toda la normalidad. O sea, hay que ya acostumbrarse a este famoso modo COVID de vivir. También hablaba ahí rápidamente con respecto a qué va a pasar el 7 y 8 de diciembre. ¿Se vuelve una cuarentena estricta total? No, ya con las medidas que se han tomado desde la propia iglesia por cada cupé, no va a ser necesario. Bueno, haremos un análisis en instantes y también hablaremos de otras noticias, ¿sí? Así es, 8:47, fue larga la conferencia. Sin embargo, hacemos una breve pausa. Ya volvemos.